En Steins Gate, Okabe se ve forzado a viajar entre distintas líneas de mundo, buscando una manera de salvar tanto a Mayuri como a Kurisu. Pero, ¿saben exactamente lo que es una línea de mundo? En este video les explicaré qué son las líneas de mundo, los campos de atracción y sus convergencias. Además, exploraremos los diferentes campos de atracción que hemos llegado a observar en los diferentes materiales de Steins Gate. Una línea de mundo representa una de las muchas posibilidades que la historia del mundo puede tomar. Es la narrativa completa y particular de una realidad en específico, desde su inicio hasta su fin. Una vez que los eventos de una línea de mundo son observados, estos quedan fijados en piedra, por lo que no importa cuánto intentes cambiar la historia de una línea de mundo, esta siempre convergerá al mismo resultado. Existen una cantidad infinita de líneas de mundo, que representan todas las maneras en las que la historia del mundo podría desarrollarse. Sin embargo, estos no son mundos paralelos, ya que en cualquier punto del tiempo solo hay una única línea de mundo activa, mientras que el resto permanecen como simples posibilidades que el mundo podría tomar. Cuando alguien interfiere con el pasado, ya sea con un D-Mail, un salto temporal o un viaje en el tiempo, lo que ocurre es que el mundo se ve forzado a reescribir toda su historia para hacer que lo que se cambió en el pasado tenga sentido, evitando así las paradojas. Durante este proceso, el mundo también modifica los recuerdos de todas las personas en el planeta, de modo que éstas sean consistentes con la nueva historia del mundo. Este proceso de reescritura es lo que nosotros conocemos como cambio de línea de mundo. Para que lo entiendan un poco mejor, imagínense que el mundo se encuentra en una línea de mundo A, y en la historia de esa línea, un día no asistes a clases y pierdes un examen importante que hace que termines reprobando el año. Pero como no quieres reprobar, para solucionar el problema decides enviarte un D-Mail para asegurar que sí vayas a la escuela ese día a presentar el examen. Como resultado de ese D-Mail, el mundo se verá forzado a reescribir su historia para que el hecho de que sí hayas ido a la escuela ese día tenga sentido y no existan contradicciones. Además, también se modificarán los recuerdos de todos los involucrados para que vayan acorde a esta nueva historia. En consecuencia, el mundo se verá forzado a desactivar la línea de mundo A y activar una nueva línea de mundo que sí cumpla las condiciones de la nueva historia. Las líneas de mundo suelen agruparse en estructuras superiores conocidas como campos de atracción. Un campo de atracción es un conjunto de líneas de mundo que comparte el mismo resultado final. Esto significa que todas las líneas de mundo dentro de un mismo campo siempre se dirigirán al mismo futuro. Para asegurarse de que esto se cumpla, existe la convergencia del campo de atracción. Una convergencia es un evento fijo dentro de la historia de un campo de atracción. Estos son eventos que siempre ocurrirán y son absoluta y completamente inevitables. Las convergencias se determinan en base a qué tanto impacto tenga un evento específico en el resultado final del campo de atracción. Es decir, si en la primera iteración de un campo de atracción se observa un evento que termina siendo determinante para que ese futuro pueda ocurrir, el mundo lo fijará como una convergencia. Con esto, el mundo se asegura de que todas las líneas de mundo pertenecientes al mismo campo de atracción siempre llegarán al mismo futuro. De este modo, aunque las líneas de mundo de un campo de atracción puedan tener pequeñas variaciones y desviaciones entre sí, todas, sin excepción alguna, siempre convergerán hacia el mismo resultado final. En los diferentes materiales que existen de Steins Gate, hemos llegado a observar 7 campos de atracción diferentes, siendo estos los campos de atracción Omega, Alpha, Chi, Beta, Gamma, Delta y Epsilon, así como una línea que no forma parte de ningún campo de atracción conocido, la Steins Gate. El campo de atracción Omega está integrado por líneas inferiores al 0% de divergencia, teniendo un número de divergencia negativo. Por los momentos, solo conocemos 2 líneas de mundo pertenecientes a este campo de atracción, por lo que su rango estimado va desde el menos 0.27% hasta el menos 0.019%. El resultado final de este campo de atracción es desconocido, puesto que en las únicas 2 ocasiones que se ha visitado este campo de atracción ha sido por poco tiempo y nunca nos han contado sobre su futuro. No obstante, debido a que el medidor de divergencia está presente en el año 2010, queda implícito que su futuro no es totalmente pacífico, puesto que Suzuha ha viajado al pasado en este campo de atracción. Las convergencias de este campo de atracción también son desconocidas. Todo lo que sabemos de la historia de este campo de atracción es que la abuela de Mayuri no murió bajo las mismas circunstancias que en el resto de campos conocidos, por lo que Mayuri nunca entró en depresión y Okabe nunca tuvo la necesidad de adoptar la personalidad de Hououin Kyouma para ayudarla. En consecuencia, el laboratorio de artefactos futurista nunca fue fundado, y para 2010 Okabe no tiene ningún tipo de contacto con ninguno de los miembros del laboratorio, a excepción de Feiris, con quien tiene una relación romántica en las líneas de mundo de este campo de atracción.
El campo de atracción alfa está integrado por líneas de mundo en el 0% de divergencia. El rango confirmado de este campo de atracción se extiende desde el 0.000000009% hasta el 0.571082%. El resultado final de este campo de atracción para el año 2036 es la distopía del Comité de los 300, lograda gracias al desarrollo de una máquina del tiempo por parte de CERN, máquina con la cual el comité fue capaz de interferir con la historia del mundo para asegurar el control completo y total del mismo. Gracias a Suzuha sabemos que el futuro de este campo de atracción es un mundo gris sin ningún tipo de libertad o felicidad, en el que las personas no son más que simples peones desechables, siendo que el comité incluso aplica técnicas de control mental sobre la población, y cualquier persona que se salga de los parámetros establecidos es marcado como terrorista y se convierte en objetivo de eliminación por parte de los Rounders. Las convergencias de este campo de atracción son las siguientes: la muerte de Hashia Suzu en el año 2000, la creación del telemicroondas y la máquina de salto temporal en 2010, la muerte de Mayuri en agosto de 2010, de modo que sirva como impulso para que años más tarde Okabe termine fundando la resistencia Valkyrie y se oponga a la distopía del comité. Kurisu termina trabajando para CERN en el desarrollo de su máquina del tiempo. La resistencia Valkyrie es fundada en el año 2017 e inician la construcción de su propia máquina del tiempo. Okabe es capturado por los Rounders y torturado hasta su muerte en el año 2025. Daru muere en el año 2033, dejando incompleta su máquina del tiempo. CERN completa la creación de su máquina del tiempo en el año 2034, asegurando así el control del mundo. Kurisu es silenciada por CERN luego de completar la máquina del tiempo. Y finalmente, que Suzuha viaje al 2010 con la máquina del tiempo incompleta, FG-204. La línea de mundo Steins Gate es el objetivo final de la travesía de Okabe en su lucha contra el destino, siendo la línea en la que fue capaz de salvar tanto a Mayuri como a Kurisu, evitando tanto la distopía del comité como la Tercera Guerra Mundial. El número de divergencia de esta línea de mundo es 1.048596, y se convirtió en la historia activa del mundo a partir del 21 de agosto de 2010, al quemarse la teoría de los viajes en el tiempo de Kurisu como resultado de la ejecución de la operación Skuld por parte de Okabe. Como es la primera vez que esta línea de mundo está activa, su futuro aún no ha sido observado, y por lo tanto permanece indeterminado. Esto quiere decir que la línea Steins Gate es la única línea de mundo conocida que no está sujeta a ningún tipo de convergencia y que no forma parte de ningún campo de atracción. En la línea Steins Gate, los viajes en el tiempo no existen, ya que en el momento en que se quemó la teoría de Kurisu, los mismos se hicieron imposible, pues Kurisu eliminó todos los respaldos de la misma a petición de Okabe, y la única persona además de ella que dijo ser capaz de crear una máquina del tiempo terminaría muriendo en septiembre de 2010. Esta es la línea de mundo principal en la que se desarrollan los eventos de la Side Adventure, ya que la gran mayoría de entregas no pueden ocurrir fuera de ella, siendo las únicas excepciones Steins Gate, que toma lugar en los campos de atracción Alpha y Beta, y Chaos Head, que toma lugar en todos los campos de atracción conocidos. Actualmente la línea de mundo Steins Gate ha avanzado hasta el año 2037, siendo la primera línea de mundo en todos los campos de atracción conocidos que ha logrado superar el año 2036, pero eso será tema de otro video. El campo de atracción Chi es un campo de atracción visto en la novela visual spin-off de Steins Gate Linear Bounded Phenogram, y está integrado por una línea que se encuentra entre Beta y la Steins Gate. Se desconoce el rango de este campo de atracción, pues solo conocemos una única línea de mundo del mismo, siendo esta la línea de mundo con divergencia 1.049326, la cual aparece al final de la historia de Luca, hermafrodito perdido en el laberinto, de la novela spin-off Steins Gate Linear Bounded Phenogram. Los detalles de este campo de atracción son desconocidos, pero según lo visto al final de la historia de Luca, parece ser bastante similar a la línea Steins Gate, al menos hasta 2010, ya que allí se menciona que Okabe terminó siendo hospitalizado al recibir una puñalada el 21 de agosto, tal cual como ocurre en el final de Steins Gate. El campo de atracción Beta está integrado por líneas de mundo en el 1% de divergencia. El rango confirmado de este campo de atracción se extiende desde el 1.05% hasta el 1.81%. El resultado final de este campo de atracción para el año 2036 es la Tercera Guerra Mundial, impulsada por la carrera por conseguir una máquina del tiempo. Esto fue ocasionado por la tesis incompleta sobre los viajes en el tiempo de Kurisu, robada por Nakabashi el 28 de julio de 2010. Esta guerra devastó el mundo por completo, y en ella 5.7 mil millones de personas terminarían muriendo.
Este es un campo de atracción muy inestable, ya que su resultado final, para el año 2036, dependerá de quién lidere la carrera por la máquina del tiempo, ya que la facción que consiga obtener una máquina del tiempo o un mecanismo para alterar el pasado, podrá interferir de forma directa con el tiempo, alterando la historia del mundo para dejar atrás al resto de sus competidores. Es por esta razón que cualquier tipo de información relacionada con la máquina del tiempo, sin importar qué tan pequeña sea, terminaría convirtiéndose en puntos determinantes para el desarrollo de la historia de este campo de atracción, en especial aquellas cosas relacionadas directamente a Kurisu, como su disco duro, su laptop, su teoría de los viajes en el tiempo e incluso el sistema Amadeus, ya que este tiene todos los recuerdos y el patrón de pensamiento de Kurisu. El simple hecho de que alguna de las facciones obtuviera alguna de estas cosas ya les daba la capacidad de alterar por completo el resultado final de esa iteración, y, por lo tanto, la capacidad de provocar cambios en las líneas de mundo. Es por esto que dentro del campo de atracción beta existen rangos de líneas de mundo con convergencias diferentes dependiendo de cuál sea la facción que lidere la carrera por la máquina del tiempo en esas líneas. En el rango de líneas comprendido entre el 1.053649 y el 1.081163, Durpa es quien lidera la carrera por la máquina del tiempo. En estas líneas la guerra suele comenzar en el año 2015. Por otra parte, en el rango de líneas comprendido entre el 1.097302 y el 1.130426, todas las facciones van más o menos igualadas en la carrera por la máquina del tiempo. En estas líneas, el inicio de la guerra se adelantará o retrasará dependiendo del nivel de información que manejen dichas facciones. En las líneas del 1.09% de divergencia, todas las facciones tienen un nivel alto de información sobre la máquina del tiempo. Stratfog por tener intervenido el sistema Amadeus, Durpa por tener espías dentro de Stratfog y Rusia por tener hackeado el sistema desde las fases tempranas del desarrollo del proyecto. En estas líneas, la guerra mundial suele empezar en julio de 2011. En las líneas del 1.12% de divergencia, Stratfog es quien tiene más información entre todas las facciones, y filtra pequeñas partes a las demás según le convenga para acelerar el inicio del conflicto. Al igual que en el punto anterior, en estas líneas la guerra suele iniciar en julio de 2011. Finalmente, en las líneas del 1.13% de divergencia, ninguna de las facciones tiene información suficiente para que les dé una ventaja significativa en la carrera por las máquinas del tiempo. Esto se debe a que en este rango de líneas de mundo el sistema Amadeus no existe, pues su desarrollo se congeló luego de que Daru hackeara los servidores de la Universidad Victor Kondria y eliminase todos los avances del proyecto en 2010, como resultado del D-Rain que se envió a sí mismo en el anime de Steins Gate Zero, por lo que ninguna facción pudo aprovecharse de este sistema. Además, en estas líneas, Kagari tampoco viajó al pasado, pues Mayuri desapareció en 2011 luego de viajar al pasado con Suzuha para ejecutar la operación Arc-Like. Por esto, en estas líneas la guerra suele iniciar en el año 2015, y representan el único punto del campo de atracción beta desde el cual es posible alcanzar la línea de mundo Steins Gate, pues en el 1.13% de divergencia, la teoría de las máquinas del tiempo robada por Nakabachi es el único elemento que lleva al mundo a la Tercera Guerra Mundial. En el rango de líneas comprendido entre el 1.14% de divergencia, Stratford es quien lidera la carrera por la máquina del tiempo. En estas líneas, la guerra suele comenzar en el año 2011. Y por último, tenemos el rango de líneas ubicado en el 1.38% de divergencia. En estas líneas, Rusia es quien lidera la carrera por las máquinas del tiempo, y son las líneas beta con mayor diferencia histórica de este campo de atracción, pues en este número de divergencia, la Unión Soviética nunca se desintegró, y la Tercera Guerra Mundial inició en diciembre de 2010. Un detalle interesante sobre la situación del futuro del campo de atracción beta es que luego de que la Tercera Guerra Mundial termina, se forma un nuevo gobierno unificado en el mundo, el cual tiene como objetivo principal solucionar el caos dejado atrás por la guerra. Sin embargo, este nuevo gobierno mantiene una vigilancia constante e invasiva sobre la sociedad, y al igual que en el campo de atracción alfa, cualquier persona que se salga de los parámetros establecidos es marcado como terrorista y se convierte en objetivo de eliminación. Esto lo sabemos gracias al CD-drama del Festín de las Valquirias, el cual cuenta los eventos que llevan a la creación de la resistencia Valkyrie en el año 2017. De este modo, queda claro por qué el Comité de los 300 no hizo nada por evitar la Tercera Guerra Mundial, pues, independientemente del resultado, ellos terminarían tomando el control del mundo. Las convergencias de este campo de atracción son las siguientes. Okabe Rintaro observa a Makise Kurisu sobre un charco de sangre en Radio Kaikan el 28 de julio de 2010. Nakabachi roba la teoría de los viajes en el tiempo de Kurisu y huye con ella a Rusia, dando inicio a la carrera por la máquina del tiempo. La máquina del tiempo de Suzuha desaparece en julio de 2011, ya sea que viaja al pasado,
quede inservible o sea destruida. El inicio de la Tercera Guerra Mundial entre 2011 y 2015, teniendo una duración de 6 años. La Resistencia Valkyrie es fundada en el año 2017 e inician la construcción de su propia máquina del tiempo. Okabe muere en 2025, ya sea de forma física, cerebral o que desaparezca de la línea de mundo. Okabe Rintaro no puede seguir interfiriendo en los eventos de este campo de atracción más allá de ese año. La Resistencia Valkyrie completa la construcción de su máquina del tiempo. Y finalmente, Suzuha viaja a 1975 con la máquina del tiempo. El campo de atracción Gamma está integrado por líneas de mundo en el 2% de divergencia. Se desconoce el rango de este campo de atracción, pues solo conocemos dos líneas de mundo del mismo, siendo estas la línea de mundo con divergencia del 2.224529, la cual aparece en la portada del CD-Drama Gamma, Height de una dimensión oscura, y la línea de mundo con divergencia del 2.615074, en la cual toman lugar los eventos de dicho CD-Drama. El resultado final de este campo de atracción para el año 2036 es la distopía del Comité de los 300, lograda gracias al desarrollo de una máquina del tiempo por parte de CERN. Las diferencias principales entre los campos de atracción Gamma y Alpha es que en Gamma el Y2K sí tuvo lugar en el año 2000, causando graves daños a lo largo de todo el mundo. Esto debido a que CERN se aseguró de que así fuese. En consecuencia, la familia de Okabe terminaría muriendo, lo que le llevaría a unirse a los Rounders bajo el nombre clave de M3. Llegando eventualmente a convertirse en su líder y en uno de los miembros del Comité de los 300 para el año 2036, gobernando Japón como un dictador absoluto. Las convergencias de este campo de atracción son las siguientes: la creación del telemicroondas en 2010, la muerte de Mayuri en 2010, haciendo que Okabe pierda lo único que lo mantenía conectado a su antigua vida, de modo que termine por entregarse completamente a los Rounders. Kurisu termina trabajando para CERN en el desarrollo de su máquina del tiempo. La Resistencia Valkyrie es fundada e inicia en la construcción de su propia máquina del tiempo. Okabe se convierte en líder de los Rounders y en miembro del Comité de los 300. CERN completa la creación de su máquina del tiempo en 2034, asegurando el control del mundo. Kurisu es silenciada por CERN luego de completar su máquina del tiempo. Y finalmente Suzuha viaja al 2010 con la máquina del tiempo de Valkyrie. El campo de atracción Delta está integrado por líneas de mundo en el 3% de divergencia. El rango confirmado de este campo de atracción se extiende desde el 3.01% hasta el 3.66%, y lo observamos principalmente en las novelas spin-off de Steins Gate, My Darling's Embrace y Steins Gate Linear Bounded Phenogram. Sin embargo, por lo visto en ambas novelas, este campo de atracción tiene una particularidad que me hará dividirlo en dos al momento de explicarlo. Primero comenzaré con lo que sí podemos decir con total seguridad que es el campo de atracción Delta. Y este es el rango de líneas ubicado entre el 3.130238 y el 3.667293% de divergencia. Este rango está comprendido por todas las líneas observadas en Darling y una de Phenogram, la cual se corresponde a la historia de Mr. Brown, un edificio arrullado por campanas de lluvia. Si bien se desconoce el resultado final del futuro de estas líneas, todas coinciden en un elemento clave. Aunque existan los viajes en el tiempo, su futuro no lleva ni a una guerra mundial ni a una distopía, y los Rounders como organización no tienen prácticamente ningún tipo de influencia. Incluso los CD-dramas que sabemos deben ocurrir en Delta pero cuyas divergencias exactas desconocemos, son consistentes con esto mismo. Esta rama de Delta es básicamente un futuro pacífico que no tiene un futuro sin esperanza. Sin embargo, también tenemos la otra parte que mencioné al principio, la cual es todo lo contrario a lo que acabo de decir. Me refiero al rango de líneas comprendido entre el 3.01% y el 3.03% de divergencia, las cuales se corresponden a las historias de Phenogram de Daru, Hermosa y Fugaz Femme Fatale, y la de Feiris, Cat Noir, el espectro rosado de la ciudad. Si bien nunca llegamos a ver el futuro de estas dos líneas, dichas historias sí nos dejan un panorama bastante claro sobre el estado de ese mundo para el año 2036. En ambas historias, los Rounders tienen el mismo nivel de influencia que en el campo de atracción Alpha, y Suzuha está en el año 2010 como parte de una misión para cambiar el pasado. En la historia de Feiris incluso se llega a decir directamente que Suzuha es parte de la resistencia en el futuro, y que existen rumores sobre que el comité está ejecutando experimentos genéticos. Con esto queda claro que en estas dos líneas de mundo en el 3% de divergencia, el comité de los 300 toma el control del mundo y establece una distopía para el año 2036. La diferencia principal entre ambas líneas de mundo es que en la historia de Daru, él sigue vivo en 2036.
y la máquina del tiempo de Suzuha está completa, mientras que en la historia de Feiris, Daru está muerto en el 2036, y por esto la máquina del tiempo de Suzuha está incompleta y solo puede viajar al pasado. Como ya notaron, las condiciones del futuro de estas dos líneas de mundo son totalmente opuestas al resto de líneas delta, y basándonos en cómo funciona la teoría de los campos de atracción, ninguna de estas dos líneas podría ser considerada parte del campo de atracción delta, tal cual como lo vemos en Darling. La única razón por la que las incluyo en este campo para el video es porque ambas aparecen como líneas delta en el guidebook oficial de Steins Gate Zero, el Amadeus Script. Sin embargo, dado el historial de Mages, no sería extraño que simplemente las pusieran allí por el número de divergencias, sin detenerse mucho a pensar en los eventos que ocurren en ambas historias. Después de todo, el Amadeus Script también tiene algunas otras cosas raras respecto al orden de los acontecimientos de las iteraciones de Steins Gate Zero, y ni siquiera incluye a Gamma en su esquema de campos de atracción. Así que para efectos prácticos, no consideraré estas dos líneas de mundo como parte del campo de atracción delta por el momento. El campo de atracción Epsilon está integrado por líneas de mundo en el 4% de divergencia. El rango confirmado de este campo de atracción se extiende desde el 4.45% hasta el 4.53%, y lo observamos de la novela spin-off de Steins Gate Linear Bounded Phenogram en la historia de Hoenn Kyoma, secuestro y causalidad a través de 3 mundos. Los detalles de este campo de atracción son desconocidos, pero por lo visto en la historia no parece ser que ocurra nada relevante en su futuro. La única diferencia considerable entre Epsilon y Delta es que en Epsilon Moeka puede hablar con normalidad, por lo que toda la historia que llevó a que ella se cerrase a los demás nunca ocurrió en la historia de este campo de atracción. Eso es todo por el video de hoy. Espero que esta información les haya sido de utilidad y les invito a dejar sus impresiones sobre los campos de atracción en los comentarios. Si tienen alguna duda o sugerencia sobre algún tema del cual crean que sea prudente abordar en un video, pueden dejarla en los comentarios y con gusto se las responderé. Sin más que decir, ya nos veremos en otro video. Hasta la próxima.